Buenas tardes, ingeniero auxiliar. Este es el laboratorio número 2 de polarización de transistores. Esta vez vamos a ver el inciso B, que vamos a probar el transistor con el multímetro, las resistencias de los transistores con el multímetro. Ya, primeramente vamos a probar el base y el emisor en negativo y la base en positivo. Tenemos la base y el emisor, que esto nos da una resistencia de 0 ohms. Ya, y entonces vamos a probar el positivo en la base y el negativo en el emisor, que también nos da 0. Ya, y ahora hacemos de la misma forma para el colector a la base y la base del colector. También tenemos 0 ohms, o sea que no tenemos resistencia. Ahora vamos a hacer en el colector emisor, en el colector y el emisor. Ahí tenemos una resistencia de 54 ohms. Ya, cambiamos de polaridad y seguimos teniendo los 54.5 ohms. Esto nos quiere decir que en los transistores no existe la polaridad. Podemos colocarlo en diferentes posiciones. Y ahora para el BC 548 es un transistor NPN que vamos a medir sus resistencias de base emisor. Es la base y el emisor, que no nos da ninguna resistencia en el tester. Ahora vamos a medir el base colector. El base colector tampoco tenemos la resistencia. El base emisor, que tampoco tenemos la resistencia. Como sabemos que en las resistencias no existe polaridad, si cambiamos la polaridad nos van a seguir dando los mismos datos. Esto quiere decir que la resistencia del BC del transistor NPN, su resistencia es demasiado baja o es despreciable, por eso que no lo tomamos mucho en los cálculos. Ahora vamos a seguir con los transistores GFET. Por ejemplo, este de canal N, el GFET 2N5485, su resistencia de base emisor tenemos 0 voltios. ¿Ya? Ahora para el colector emisor también tenemos 0 voltios. El colector emisor 0 voltios. Entonces, ya como bien vemos en el transistor del canal N tenemos una resistencia de 174 kilo ohms. Como vemos, hemos anotado ese valor. Ese dato estaba variando, por eso hemos anotado el valor de 172. Si cambiamos de polaridad también nos va a dar 172. Como bien, ahora para hacerlo más corto el video vamos a pasar al inciso B. Como bien vemos, este es el inciso F, que nos dice que armemos un circuito de las figuras 4 y 1. Elaboración de la tabla para que nos dé las diferentes características del transistor. Y aquí primero vamos a empezar con el transistor, con el circuito armado del inciso 4A. Como vemos, esta es la figura del inciso de la figura 4, el inciso A. Ya, como bien vemos, aquí tenemos el circuito armado y entonces medimos el voltaje que cae en el transistor de CE. En CE tenemos 114 voltios para una resistencia de 11.83 milivoltios. Y para 10.33 miliamperes tenemos que estamos midiendo la corriente. Cambiamos a la medición del voltaje en CE, nos da 115 milivoltios. Y como vemos en la simulación nos acercamos bastante a los valores obtenidos allá en la práctica. Bueno, el otro punto que nos ha tocado ha sido el inciso I, aporte del alumno. En aporte del alumno pusimos un circuito básico, un circuito básico en el que tengamos para encontrar la zona de saturación
como su comportamiento del transistor. Diseña un circuito con un transistor en la zona de saturación. Hemos hecho directamente así, de base común, un transistor en base común, hallando las ecuaciones. Si decimos que el RDB, aquí decimos que RDB es igual a 0, entonces la corriente del colector tiene que ser infinito. Ya, y hemos probado eso. Aquí tenemos, hallando, simulando el circuito que nos hemos armado, tenemos que RDB es la corriente del colector, y RD es 0 y la corriente del colector es 1 miliamperio. Entonces, como vemos en la gráfica, nos acercamos a la región de saturación con esos datos, y ese era el aporte del alumno. Y ahí tenemos los 3 puntos que nos han tocado